Aunque para muchos no lo parezca, la industria musical está en su mejor momento. En el año 2025 generó la cifra récord de 31.700 millones de dólares, además de encadenar 11 años consecutivos de crecimiento. Te puedes imaginar, los sellos discográficos dan palmas con las orejas. Y he llamado a este capítulo Industria rica, músico pobre, porque la mayoría de los músicos hoy en día tienen que hacer auténticos malabares para entender cómo funciona el ecosistema y la forma en la que pueden tener acceso a esas ganancias. Te cuento cómo va la cosa en el capítulo de hoy. Bienvenidos a Play Skip Repeat con Lorenzo Sanz. Mientras muchos artistas siguen diciendo que la música ya no da dinero, lo cierto es que la industria cerró el 2025 con otro año de récord, en una tendencia que no deja de crecer. Y esto no es un rebote puntual ni una moda, es más bien una tendencia consolidada que viene después de una de las mayores crisis que ha habido en la industria, primero en los 2000 con la piratería y después con el colapso del CD. Lo interesante no es solo que siga creciendo, sino la manera en la que lo hace. Hoy, el negocio de la música no tiene nada que ver con el que era hace 15 años. Antes, el modelo de negocio, aparte de los conciertos y de las asociaciones con marcas, consistía en vender discos o descargas. Ahora, todo gira alrededor de un modelo de suscripción. El streaming ya representa casi el 70% de todos los ingresos de la industria. Y más de la mitad vienen directamente de usuarios que pagan suscripciones cada mes. Estamos hablando de unos 837 millones de personas pagando por escuchar música, lo que convierte esto en un modelo muy parecido al de Netflix o Spotify, en el que se manejan ingresos recurrentes, previsibles y escalables. Y aquí hay una idea clave que muchos músicos todavía no logran entender. El crecimiento ya no depende tanto de que haya canciones súper exitosas, o sea, los típicos hits, sino más bien de que haya más usuarios pagando por esa suscripción. La industria ya no vive del éxito puntual, vive de la acumulación de usuarios. Por esta razón, sigue creciendo incluso en años donde no hay fenómenos globales tan evidentes. Dicho esto, podría confirmarse que el negocio se ha estabilizado. Ahora, el dato realmente interesante está en saber dónde está ocurriendo este crecimiento, porque aunque Estados Unidos y Europa siguen dominando en volumen, con cerca de un 39 y un 30% del mercado respectivamente, el crecimiento fuerte ya no está ahí. Está en los mercados emergentes y especialmente en Latinoamérica, que crece un 17% y lleva 16 años seguidos subiendo, lo que es una auténtica barbaridad. Y aquí es donde cambia completamente la narrativa global. El futuro de la música ya no es anglosajón, es latino. Porque además en Latinoamérica el streaming representa más del 88% del negocio, lo que significa que ha saltado directamente al modelo moderno sin pasar por las fases intermedias. Países como Brasil o México ya están entre los mercados más importantes del mundo. Y artistas cantando en español o en portugués están compitiendo directamente a nivel global. Otro punto interesante es que no todo es digital. Mientras todo el mundo daba por muerto el formato físico, resulta que este vuelve a crecer. El mercado físico ha subido un 8% y el vinilo lleva 19 años consecutivos creciendo con casi un 14% solo en el 2025. Pero esto no es nostalgia. Es posicionamiento. El vinilo no compite con Spotify, es un producto premium de colección con márgenes más altos y una función completamente distinta dentro del negocio. Eso sí, no todo crece. Las descargas siguen cayendo y ya son prácticamente irrelevantes, con una bajada del 5%. Y los ingresos por sincronización, que son la música que se mete en películas, anuncios, spots, etc., también retrocede ligeramente. Todo lo que no es streaming pierde peso. Y esto es importante porque simplifica mucho el modelo. La industria cada vez depende más de una sola vía de ingresos. Ahora bien, que la industria crezca no significa que todos ganen más dinero. De hecho, aquí hay una de las grandes contradicciones del negocio actual. Aunque el pastel es más grande, el reparto sigue siendo muy desigual.
Sabemos que plataformas como Spotify están pagando cifras récord que superan los 10.000 millones de dólares al año, pero aún así, muchos artistas siguen sin poder vivir solo de la música grabada. Esto tiene que ver con cómo se reparten los ingresos dentro del streaming y con lo masiva que es la competencia, porque no hay que olvidarse de que a día de hoy hay más música que nunca. Y a esto se le suma un problema nuevo, la inteligencia artificial y el fraude en el streaming. El propio informe de la industria ya señala que hay reproducciones falsas y contenidos generados artificialmente que están desviando ingresos. Es decir, el reto ya no es solo posicionarse y crecer, sino que además hay que proteger el sistema. En el fondo, lo que estamos viendo es una industria que ha pasado de vender productos a vender acceso, que ha dejado de depender de hits a depender de usuarios y que ha encontrado estabilidad después de décadas de caos. Pero también es una industria más competitiva, más global y más desigual que nunca. Así que no, la música no se está muriendo. Es más, está creciendo, evolucionando y probablemente está en uno de los momentos más interesantes de su historia. La diferencia es que ahora el juego es otro completamente distinto y no todo el mundo se ha dado cuenta de esto. Y aquí es donde viene la parte incómoda, porque si la industria está generando más dinero que nunca, ¿por qué hay tantos músicos que sienten que ganan menos? La respuesta corta es porque el modelo ha cambiado, pero el reparto no tanto. Antes el negocio funcionaba con ventas directas. Vendías un CD por 15 euros y aunque el artista no se quedara con todo, el valor por unidad era alto. Hoy, una reproducción en streaming paga fracciones de céntimo. Para generar el mismo dinero necesitas millones y millones de escuchas. Esto cambia completamente el juego porque ya no gana quien vende, sino el que más acumula. Y esto favorece muchísimo a las grandes discográficas. ¿Por qué? Porque ellas tienen 3 ventajas clave. La primera es el catálogo. Las majors llevan décadas acumulando derechos sobre canciones que siguen generando dinero todos los días. No dependen solo de nuevos artistas. Tienen un fondo de inversión musical que no para de producir ingresos en streaming. La segunda es el poder de negociación. Plataformas como Spotify, Apple Music o YouTube negocian licencias globales con las grandes discográficas, pero no lo hacen con artistas de forma individual. Esto significa que las condiciones del negocio se definen a través de una jerarquía muy marcada. Y quien está arriba de esa jerarquía tiene mucha más capacidad para capturar valor. Y la tercera es el sistema de reparto. El streaming no paga por tu escucha individual de forma directa, sino que funciona con un modelo de prorrateo. Es decir, todo el dinero se mete en una bolsa y se reparte según la cuota de mercado. Esto significa que los artistas más grandes se llevan una parte desproporcionada, mientras que los más pequeños quedan diluidos aunque tengan fans y oyentes fieles. Dicho de forma simple, no compites solo con artistas de tu tamaño, sino que compites contra todo el catálogo global. Además, hay otro factor clave, la explosión de la oferta. Hoy se suben más de 100.000 canciones al día a plataformas digitales. Esto hace que la atención esté más fragmentada que nunca. Está claro que hay más oportunidades para publicar música, sí, pero también mucha más competencia por cada segundo de escucha. Y esto genera una paradoja muy interesante. Entrar en la industria a día de hoy es facilísimo, pero convertir tu música en un modo de vida se ha vuelto muy complicado. Mientras tanto, las discográficas han sabido adaptarse muy bien al nuevo modelo. Han reducido costes porque ya no fabrican millones de CDs, han mantenido control sobre derechos clave y ahora operan en un entorno de ingresos recurrentes gracias al streaming. Es decir, corren menos riesgo y cuentan con una mayor previsibilidad. Exactamente lo ideal para que cualquier empresa prospere. Por esta razón, vemos que compañías como Universal, Sony o Warner están en uno de sus mejores momentos financieros, mientras que muchos artistas siguen dependiendo de hacer giras, de vender merchandising o de llegar a acuerdos paralelos para lograr sobrevivir. Y aquí viene otra clave importante. El streaming ha convertido la música grabada en una herramienta de marketing más que en la principal fuente de ingresos para muchos artistas. O sea, que sirve para generar visibilidad, para crecer en audiencia, para vender entradas de conciertos y también para conseguir colaboraciones. Pero por sí solas,
en la mayoría de los casos, no es suficiente. En resumen, el dinero se está generando, pero siempre va en la misma dirección. El modelo premia la escala, el catálogo y la posición en la cadena de valor. Y ahora mismo, y como ya te he comentado, quienes mejor cumplen esas tres premisas siguen siendo las discográficas. Entonces, es normal que veas muchos titulares optimistas con respecto a la salud de la industria, pero cuando salgas a la calle descubrirás que la realidad de los músicos de a pie es totalmente diferente. Hace poco hablé con el guitarrista Robben Ford y estuvimos charlando sobre este tema. Llegó un momento en el transcurso de la conversación que me pidió que habláramos de otra cosa, porque estaba enfadándose mucho y con razón. Yeah. Well, Robin, I recently read a report saying that record labels are making more money than ever, which I find confusing given that physical record sales continue to decline. How do you interpret this? I can't get into this too heavily because I have very strong feelings about it. It's not good. If record companies are making more money than ever, there's something wrong because artists are making way less money than ever. Yeah. So there you go. Let's change the subject, man. Yeah, okay, I'll do it. Well, y teniendo todo esto en cuenta, la clave para un músico hoy no es solo hacer música, sino saber financiar su carrera como si fuera un negocio. No priorizando el lado romántico, aunque como músico eso es lo que más te tira. Porque sí, puedes crecer sin discográfica, pero al final, para poder desarrollarte, vas a tener que buscar fuentes de financiación. Y por esta razón, te voy a dar varias opciones para monetizar y poder financiar tu arte, explicándotelas claramente y de la forma más realista posible. Una de las más importantes a día de hoy es el modelo directo al fan. Plataformas como Patreon permiten convertir a tu audiencia en ingresos recurrentes. Esto es algo muy parecido a lo que hacen las plataformas de streaming, pero sin intermediarios. Aquí no necesitas millones de reproducciones, necesitas una base de fans pequeña pero fiel. Te pongo un ejemplo. Con 250 fans pagando 5 euros al mes ya tienes un sueldo básico. La clave está en no ofrecer solo música, sino en aportar contenido exclusivo, acceso, comunidad, formación y todo lo que creas que puede ser interesante para tus seguidores. Relacionado con esto está Bandcamp, que sigue siendo una de las mejores herramientas para vender música directamente. Aquí los márgenes son mucho más altos que en el streaming y además te permite la posibilidad de vender vinilos, merchandising o ediciones especiales de tus trabajos. No escala tanto como Spotify, pero convierte mucho mejor. Luego tienes el crowdfunding con plataformas como Quickstarted o Indiegogo. Esto es muy útil para proyectos puntuales, como por ejemplo grabar un disco, financiar un videoclip o hacer una gira. Pero no es un ingreso recurrente. Lo que sí te va a permitir es arrancar sin endeudarte. Y además vas a validar si realmente hay interés en lo que haces o no. Otra vía que está creciendo mucho es vender parte de tus derechos editoriales. Aquí entran empresas como Hypnosis Sound Fund o Cobalt Music Group, que compran catálogos y adelantan dinero a cambio de ingresos futuros. Esto puede sonar agresivo y seguramente no sea lo ideal, porque yo siempre digo que tu repertorio es tu patrimonio y que no se debería comprometer alegremente. Pero bien usado es una herramienta financiera potente porque conviertes ingresos futuros inciertos en liquidez para poder invertir en tu carrera. También están los distribuidores con adelantos como TuneCore o CD Baby. Algunos ofrecen financiación basada en tus ingresos de streaming. Es decir, si ya estás generando dinero, ellos pueden adelantártelo. Es parecido a un préstamo, pero vinculado a tu rendimiento como artista. Otra opción menos obvia es el Brand Partnership. Marcas que quieren asociarse con artistas para llegar a audiencias específicas. Y esto no solo para artistas grandes. Con una audiencia de nicho también funciona. Plataformas como TikTok o Instagram han hecho que esto sea mucho más accesible, porque aquí la música es parte del paquete, pero lo que realmente vendes es la atención. Y luego está el modelo clásico, que es el que consiste en intentar firmar con una discográfica. Pero aquí hay que entenderlo como algo que te va a permitir cierta financiación de dinero y recursos, pero no lo midas como un éxito. Cuando firmas con una mayor,
básicamente estás recibiendo una inversión en concepto de adelanto y a cambio tendrás que ceder parte de tus ingresos y el control de tu obra. Yo personalmente pienso que si el sello pone a tu disposición una serie de recursos a los que tú nunca llegarías, como pueden ser la publicidad, el marketing, la distribución, booking, el sync, etc., el peaje que pagas puede estar justificado, si lo vemos como una decisión estratégica. Pero si el sello no hace nada de eso, ten en cuenta que vas a ceder parte de tu patrimonio a una entidad a cambio de nada. Así que te recomiendo que mires las condiciones claramente y hagas una evaluación objetiva y profunda antes de tomar una decisión. También están las subvenciones públicas y las ayudas culturales, especialmente en Europa. Programas de instituciones culturales, ayuntamientos o incluso la Unión Europea podría financiar tu proyecto musical. Esto no es escalable ni recurrente, pero es dinero no dilutivo, es decir, no tienes que devolverlo ni ceder derechos. Y por último, algo que cada vez se ve más es la diversificación. Muchos artistas financian su música con otras actividades dentro del ecosistema creativo, como por ejemplo, haciendo producciones para otros artistas, composición, creación de contenidos, incluso dedicándose a la docencia. Entiendo que esto no es tan romántico, pero te aseguro que es lo más sostenible a largo plazo. Si lo miras en conjunto, hay un cambio muy claro. Antes el artista dependía casi exclusivamente de que la discográfica le financiara. Hoy hay muchas más opciones, pero esto también implica una mayor responsabilidad, o sea, que tienes más control, pero a la vez tienes que pensar como un emprendedor y ganarte por tus propios medios todo aquello que vas buscando. Hoy, ser músico no es solo hacer música, es saber construir un sistema que haga que tu talento consiga pagar tus facturas. La música no está en crisis, la industria no está rota, el dinero está ahí, además hay más dinero que nunca. Pero ya no está donde estaba antes, ni se reparte como antes. Hemos pasado de un negocio basado en vender discos a un sistema exclusivamente basado en captar atención, retener audiencia y escalar globalmente. Y en este cambio, las reglas favorecen a quien tiene en catálogo, volumen y estructura, y no necesariamente a quien crea el contenido. Por eso ves titulares positivos y al mismo tiempo artistas que no llegan a fin de mes. Y esto no es una contradicción, repito, es el modelo actual. Pero aquí está lo interesante. Por primera vez en la historia, un artista depende de sí mismo. Ya no necesita que alguien te dé una oportunidad porque puedes construirla por tu cuenta. ¿Más lentamente? Sí. ¿Con más dificultad? Seguro. Pero también ejerciendo un mayor control sobre tu obra, que al final es tu activo más valioso. La diferencia ahora no la marca solo el talento, la marca entender cómo funciona el negocio. Entender que tu música no es solo arte, sino un activo. Entender que tu audiencia no son números, sino una comunidad. Y entender que tu carrera no es una apuesta, es la creación de un sistema. Así que la pregunta ya no es si la música da dinero. La pregunta correcta es, ¿sabes cómo posicionarte para hacer que ese dinero también te llegue a ti? Piensa sobre ello. Y mientras tanto, suscríbete, dale a la campanita para recibir las notificaciones y poco a poco te lo iré contando en Play Skip Repeat. Nos vemos en el próximo capítulo.